Buenos días, buenas tardes o buenas noches según lo que hayáis diferido y buenas tardes a todos los que lo están viendo en directo. Vamos a continuar con el temario. En este caso vamos a iniciar un nuevo tema que es el tema número 3. Perdón, el tema número 2 sobre la diversidad. Estamos en la sesión número 3. Buenos días, don Iván, don Juan Carlos y doña Marta. Antes de eso vamos a explicar lo que es la actividad número 1. Comentamos de qué va y decimos cuál es la... Bueno, perdón. Vamos a comentar lo que es la actividad número 1, entonces lo voy a compartir. Lo ves. Entonces, un segundo que nos salió. A ver, vamos a esto que lo vuelvo a abrir. Ahora sí. Buenos días, don Carlos. Vamos a explicar la actividad número 1, y luego explicaremos la actividad número 2. Diremos el tiempo y luego ya iniciaremos. Tal como vamos a ver en el examen vamos a tener un caso práctico, un artículo de prensa y lo que vamos a hacer es hacer un análisis sobre ello. Entonces, vamos a buscar por nuestra parte un artículo de prensa digital y vamos a analizarlo. En este caso, vamos a analizar el papel de la prensa digital como herramienta pedagógica. Los temas que se van a tratar son en diversidad, igualdad y equidad de oportunidades, ya que el tema de hoy va a ser el de la diversidad, que empezamos hoy y terminamos la semana que viene, y relacionarlos con el tema visto y una reflexión teórica final, ¿vale? Entonces, estos van a ser los aspectos que se os piden y estos son los aspectos que se van a valorar. Es decir, se va a valorar que presentes una noticia, que identifiques la temática y que la analices en cómo sería o qué relación tiene con los centros educativos y aportes tu punto de vista. Total, 2 páginas máximo en formato PDF. Lo primero que se va a hacer es cuando se suba, pasa automáticamente por una especie de informe de antiplagio y de esa forma se ve que no es copiado. Entonces tenemos para la entrega, un segundo que mira la plataforma, para el 28 de este mes, perdón, del 28 de abril, tenemos tiempo para hacerlo. Cualquiera de cuando lo veáis en cualquiera de las sesiones que tengamos, los podemos revisar y los podemos comentar, ¿vale? Si hay alguna cosa que tengamos que comentar al respecto. Entonces, repito, 28 de abril, actividad número 1. Utilizamos ese documento descargable que está donde ponemos título de actividad y pulsamos sobre él. Nos aparece descargar el material y con las instrucciones y las pautas de elaboración. Y yo esas mismas pautas son las que voy a utilizar eh, para evaluaros. ¿Vale? Entonces, como digo, vamos a tener 2 o 3 sesiones durante de aquí a que se produzca la entrega. Sí que cualquier duda que surjan, lo podéis ir planteando y yo lo voy resolviendo.
Van a entrar nuevos, y no entrar nuevos, un segundito. No, José Miguel, me parece que entró nuevo. Buenas tardes. Y don Diego, creo. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver el tema número 2, que es sobre la diversidad. Primero, para ir encuadrándolo, ¿qué es eso de la diversidad? ¿Cuánta diversidad hay que atender como maestro? Hay que atender. Buenos días, don Diego. Hay que atender todo, no todo. ¿Cómo es eso de la diversidad? Exagerando, digamos, llevándolo al extremo, podemos decir que sí o sí, todos y cada uno de nosotros somos diferentes, somos diversos. Uno será alto, otro bajo, otro gordo, otro flaco, uno moreno, otro rubio, sí o sí, somos diferentes. Entonces, nosotros en el aula tenemos que atender a toda la diversidad. En mis foros aparece lista vacía. Pues, ok, en un segundo que lo reviso. Gracias por el aviso, doña Marta. Foros. Pregúntale al profesor. Eso tiene que estar ahí. Pregúntale al profesor si le parece o no. Vale, voy a revisar un segundito y se lo comento. Un segundito. Se supone que está asociado a todos los grupos y se supone que está visible. La programación está hecha desde normalmente 15 días antes, pero no se preocupe que apenas estamos empezando. Estaba mirando lo de los foros, que doña Marta dice que no se le ve. Yo por mi parte sí lo estoy viendo. Está pregunta del profesor y voy a dar configuración un segundito. Disponibilidad. Se supone que está para todos mis alumnos. Un segundito.
Esto, a ver si ahora guardar. Por favor, dígame si ahora se ve. Tiene que aparecer en la parte de comunicaciones, foro, pone pregunta al profesor y pone ahora puedes preguntarle. ¿Me puede confirmar, doña Marta, si aparece ahora? Porque entiendo yo que sí que tendría que aparecer. Entonces, eso es, preguntar al profesor y ese es el foro que necesitamos ahora. Dentro de eso le damos y pone, puede preguntar aquí y cualquier cosa que necesite. Luego, cuando haga falta poner el foro de actividades, se le va a presentar. Buenos días, don Francisco. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Tema de diversidad. Como decimos, siendo exactos, todos y cada uno de nosotros somos diferentes al resto. Todos y cada uno de nosotros somos peculiares, eh, uno alto, otro bajo, otro gordo, otro delgado, rubio, moreno. Quiere decir que somos diversos. ¿Eso qué quiere decir? Que en atención a nuestro alumnado, si atendemos la diversidad, tendríamos que atender a toda la casuística de cada uno de los alumnos. Sí, lleva agendada 15 días. Yo cada vez que preparo o presento mi agenda, me lo ponen para 15 días después. Me ha comentado el compañero que por lo que sea no les ha parecido antes, pero todas las clases están, de hecho, si ves en la agenda está la de la semana que viene y ya está aprobada la de la siguiente. Es decir, que no sé qué problema puede haber habido que no, pues ya le digo, no sé qué problema, lo puedo consultar porque está desde hace 15 días aprobado. De hecho, yo ahora cuando entro veo la de esta y la de la semana que viene agendada. No sé si por vuestra parte a lo mejor ha habido algún error técnico que no lo hayáis podido ver, pero todos los lunes tenemos clase. Es decir, que excepto que haya una festividad que se os avisaría o está en el calendario, sí o sí, todos los lunes hay clase. Más o menos la franja horaria es la misma. Es decir, que no entiendo yo por qué puede que haya alguno que no lo haya visto o no les haya parecido reportar. Entonces, comentaba, sí, yo creo, ya le digo, yo desde mi plataforma como profesor veo la publicación de esta semana y la de la siguiente. Y yo ya tengo aprobado la de la siguiente. Es decir, cuando ya se ande la clase hoy, ya aparecerá en la de la semana que viene la siguiente, desde mi plataforma como profesor. Por eso digo que no sé qué problema puede haber visto que no ha salido la vuestra. Entonces, como decía, en principio, diversidad es todo, este no es, perdón, y tendríamos que atender a todas y cada una de las peculiaridades de nuestro lado, pero no hacemos eso. Atendemos solo a una parte de nuestro alumnado en concreto y no al otro. Todo esto de la diversidad tiene que ver con los derechos humanos que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿por qué no atendemos o por qué no hacemos una planificación o por qué no hacemos una adaptación diferente en función de si uno es alto, bajo, rubio, moreno? ¿Por qué no hacemos esa distinción? Porque igualmente es diverso, es atender a la diversidad. Si atendemos unas características de diversidad, no atendemos otras características de diversidad. Entonces, ¿por qué puede ser? En principio, no obedece a temas, digamos, pedagógicos, educativos, ni sino a temas de tipo político. Por ejemplo, todo el mundo más o menos nos suena o identificamos el TDA, ¿vale? El TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El TDAH es un problema que presentan los niños que en ocasiones no se paran quietos. Es decir,
eh, están para arriba y para abajo, están muy hiperactivos y están moviéndose continuamente y están molestando al resto. Pues el TDAH, hasta hace 10 años, por ejemplo, nadie lo echaba en cuenta y nadie lo atendía como diversidad. Hoy en día se atiende y se tiene que hacer adaptaciones específicas para ese alumnado para que pueda seguir el mismo desempeño que el resto, porque si no le facilitamos digamos, la vida, no lo va a conseguir. Entonces, depende de un matiz de tipo político, atender una casuística, unos casos o no. Digamos que los casos más graves, todos los políticos más o menos lo apoyan y lo avalan, ¿vale? Si tenemos un síndrome de Down, si tenemos un autismo, si tenemos alguien con retraso mental, esos, digamos, sí o sí te van a atender. Depende de la casuística, habrá cosas que no te atienden y otras cosas que sí. Por ejemplo, las altas capacidades. Las altas capacidades son mm, personas que tienen dos o tres como potencialidades, capacidades que pueden ser más desarrolladas o pueden tener la potencialidad de desarrollarse más. Entonces, dentro del aula, si tenemos una persona con alta capacidad, lo que vamos a hacer es eh, enriquecer el currículum, que se llama. Es decir, le vamos a dar más materias, le vamos a dar más información, le vamos a dar más actividades, pero la evaluación va a ser la misma. Veremos que hay adaptaciones mayores y adaptaciones menores. Las adaptaciones menores son aquellos pequeños cambios que introduce el profesor, como por ejemplo, si tengo un niño en silla de ruedas, separo o quito una silla y pongo ahí para que quepa la silla de ruedas. Eso sería una adaptación menor que podemos hacer sin problema. Las adaptaciones mayores, por ejemplo, cambiar el currículum o cambiar los exámenes. Para eso necesitamos una justificación de cómo hacerlo y por qué hacerlo. Entonces, eh, de esa manera vamos a conseguir que el alumno esté atendido. Normalmente las adaptaciones mayores hay que hacer un informe, una memoria, hay que hacer un montón de papeleos que las adaptaciones menores no hay que hacerlo. Como digo, no toda la diversidad se atiende, solo aquellos que, por lo que sea lo políticamente correcto, sí o sí se atiende. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a empezar a ver qué es eso de la diversidad, que sí, que no es, y qué es eso de por qué atendemos diversidad, porque se supone que es un derecho de. Entonces, el concepto de diversidad, ¿hasta dónde lo estiramos? ¿Diverso es todo el mundo? Hay hombres, hay mujeres, hay rubios, hay morenos, hay altos, hay bajos, hay inteligentes, hay torpes. ¿Hasta dónde tiramos la diversidad? Si somos estrictos, como comentábamos, todos y cada uno de nosotros somos diversos, no hay dos iguales. Pero en principio no vamos a atender lo suyo, lo ideal, lo esperable, sea que cada alumno tuviese su adaptación a sus posibilidades y a su desarrollo. Es decir, una educación individualizada. ¿Qué pasa con una educación individualizada? Que pues no es muy realista. Si tenemos 35, 40 alumnos en clase, ¿cómo lo hacemos? Ya ahora mismo nos la estamos viendo cuando tenemos 5 niños con diversidad en clase que tenemos que atender frente a los 35, a los 30. Incluso si tenemos 2 o tenemos uno, a veces tenemos que decidir en dónde dedicamos el tiempo. ¿Dedicamos el tiempo a ese niño que es diverso, porque sí o sí lo requiere, o dedicamos el tiempo a el resto del alumnado? ¿Vale? Como digo, la diversidad hay que atenderla siempre y cuando esté dentro de la normativa. Y en la normativa de cada región o de cada país es diferente. Por ejemplo, en España estamos separados por comunidades autónomas, ¿vale? Como si fuesen regiones.
Y las competencias de educación, cada región la organiza. El Estado de España establece unos mínimos: síndrome de Down, autismo, retraso mental, tienen que ser atendidos, y a partir de los mínimos, esas comunidades, esas regiones, pueden establecer más. Pues aquí atendemos al TDAH, que hemos dicho trastorno por déficit de atención. Aquí atendemos las altas capacidades. Aquí atendemos tal o no atendemos. Entonces tenemos que en toda España se atienden como mínimo a los problemas más graves, y luego que en algunas comunidades, en algunas regiones, se atiende una problemática y otra no. ¿Qué pasa si mi niño tiene altas capacidades y en esta comunidad o en esta comunidad autónoma, en esta región, no se atiende? Pues o me lo llevo a otra comunidad autónoma que sí lo atiendan, o me quedo sin que el niño reciba la atención que necesita. Es decir, todo eso depende de aspectos políticos en que nosotros estamos involucrados, en el sentido de si el político dice que hay que atender esta problemática, sí o sí lo tenemos que atender. Luego veremos que hay distintos modelos de inclusión, modelos de separación, todos esos modelos que históricamente vamos a ver el próximo día, y vamos a ver hasta dónde estamos nosotros. Como decíamos, diversidad es todo, todo lo que sea diferente, especial, como queramos decirlo, pero no vamos a atender a todo. Lo ideal sería una educación personalizada para cada niño, pero no lo vamos a tener. Si tuviésemos una escuela en que pudiésemos darle esa educación personalizada, lo que consigamos es cualquiera de las personas, de los niños que estén ahí, que mejorase su rendimiento. ¿Por qué? Porque precisamente esa educación personalizada lo permite. Por ejemplo, este niño no ve bien, pues le damos la atención con textos con letra grande, o le damos audiolibros o cualquier cosa, y estamos dándole lo que necesita. Si este niño no entra dentro del grupo de los que nosotros tenemos la obligación de atender, pues entonces no se le atendería. Entonces, tenemos dos tipos de corriente que explican lo de la diversidad en cuanto a biológica o en cuanto a ambiental. Esta dualidad la vamos a encontrar en todas las áreas. Biológica es: yo he nacido diverso, yo he nacido diferente; o ambiental, las circunstancias por las que vivo me hacen que sea diferente al resto. Por ejemplo, en España. En España están la vendimia. La vendimia es un trabajo que sale en un país vecino, que es Francia, en el que van a recoger la vid, la uva, ¿vale? Entonces, salen trabajadores de España, van a recoger la uva, están 3 meses recogiendo y luego vuelven. ¿Qué hacen en esos 3 meses? Se llevan a los niños, están con los niños allí y luego vuelven. ¿Qué es lo que consigue con eso? Que esos niños en principio van a estar sin escuela durante 3 meses, porque están con los padres en otro país que ni siquiera hablan el español. Cuando regresan, tienen un desajuste de 3 meses. Han estado 3 meses en blanco, han estado 3 meses sin clase. Es una condición ambiental que hace que haya una diferencia entre su rendimiento, su desempeño, y en el resto de los estudiantes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Depende, en este caso, de la comunidad, de la región, que quiera hacer algo o no quiera hacer nada. En el sentido de: vamos a ponerle clase de refuerzo, vamos a ponerle algo, y efectivamente recuperamos al alumno a su nivel. Si no hacemos nada, va a tener un retraso durante esos 3 meses y probablemente pueda perder el curso. ¿De qué depende que se le dé o no atención? Decíamos, este caso no está en los mínimos del Estado. Este caso está en digamos, las circunstancias ambientales que te hacen diverso o diferente al resto, pero no está en el mínimo de Estado. Es decir, que habrá comunidades dentro de España que lo atiendan y comunidades dentro de España que no lo atiendan.
Entonces, igual te hace diverso por algo genético, por algo biológico o por algo ambiental. Quiere decir que vamos a tener distintas problemáticas, porque a nosotros al final, como docente, lo que nos interesa es atender las problemáticas, distintas problemáticas que hay que atender. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros en principio vamos a tener que tener en cuenta que tenemos un niño con dislexia, un niño con autismo, un niño con otro tipo de problemática. En la medida que esta problemática no suponga una dificultad en el ámbito académico, es decir, un niño rubio, un niño moreno, nosotros no vamos a hacerle nada. En la medida que esta problemática sí suponga un sobreesfuerzo o un coste para el niño para llevar el mismo desempeño que el resto, ahí sí es lo que vamos a trabajar para poderle proporcionar o poderle facilitar en la medida posible eh, pues en que lleve el mismo nivel que el resto o por lo menos tenga las mismas oportunidades de llevar el mismo nivel. Entonces, el próximo día vamos a ver que hay distintos modelos históricamente, pero ya vamos a tratar de ir viendo o ir adivinando cómo son las modificaciones o cómo tenemos que hacerle en función de los derechos humanos. Los derechos humanos es una carta, como veremos, que nos da unas pautas bastante generales que los países firman y luego los países lo que hacen es comprometerse a que esas pautas, digamos, generales, eh, luego cómo se concreta en este país. Es decir, dos países que firman estos derechos humanos puede que tengan visiones diferentes, interpretaciones diferentes y luego implementaciones diferentes en función de la misma normativa. Entonces, todo esto ha ido avanzando con el tiempo. Inicialmente a las personas con diversidad se las tenía fuera de, de la sociedad, excluidos, y luego poquito a poquito, en la Edad Media ya se les empezó a incluir, por ejemplo, los monjes o las monjas recogían a los niños diversos, a los niños con dificultades, y les daban, pues eso, casa y comida, porque se supone que eran hijos de Dios y no podían dejarse fuera de las ciudades. Esa idea de acogimiento, esa idea de atención, cuando la Iglesia perdió ya un poco de fuerza en cuanto a temas políticos, fue la institución, el Estado, quien se hizo cargo de ellos y empezaron a hacer, convertir esos sitios de acogimiento de monjes o monjas en orfelinatos. Y tenemos ahí los primeros centros de atención a los niños y aunque en este caso no eran necesariamente diversos, sino incluso podían ser que fuesen niños abandonados o que estuviesen en la calle. Eh, siendo, eh, siendo un poquito extremos, el tema de diversidad, algunos países han adoptado históricamente, pues quitarse el gasto que supone, pues quitándose la diversidad. Es decir, aquí todos somos iguales y no necesitamos hacer adaptaciones o hacer modificaciones para ninguno. Ese sería el extremo de lo que llamamos la igualdad. Todo el mundo es igual, entonces yo no tengo que hacer ningún esfuerzo por atender la diversidad de ningún sitio. O el otro extremo, es decir, firmamos lo que es de la Declaración de los Derechos Humanos y todo el mundo tiene derecho a ser atendido en lo que necesite. ¿Qué quiere decir? Que si nos viene un papá o una mamá diciendo, oye, mi hijo tiene derecho a que le haga una adaptación de esto o del otro, y está en la normativa, sí o sí hay que cumplírsela. Ejemplos que nos podemos encontrar, por ejemplo, un alumno que es desplazado, decíamos, esos alumnos que son
de padres itinerantes o, por ejemplo, que trabajan en el circo y todas estas cosas, tienen circunstancias especiales. Por ejemplo, si cualquiera de vuestros alumnos se va a España, lo primero que se va a encontrar, digo, una barrera lingüística no, porque todo el mundo habla español, pero lo primero que se va a encontrar son diferencias en cuanto al sistema educativo. Por ejemplo, esta materia que se da en tercero de Colombia, de secundaria, a lo mejor en España hasta quinto no se ve, o ya se ve en primero. Es decir, diferencias en cuanto a materia, incluso diferencias en cuanto a nivel de exigencia, pueden hacer que el niño que hasta ese momento iba bien, pues con ese cambio puede que le cueste. Circunstancias por traslado o circunstancias, por ejemplo, de cambio de centro cuando pasamos de primaria y secundaria. También se da el caso de que niños que antes iban bien, pues ahora le cuesta. Entonces, ¿cómo lo atenderíamos? O, por ejemplo, el segundo caso, tenemos una chica en bachillerato, en la rama científica y está ya sola. ¿Qué haríamos desde nuestra perspectiva? ¿Qué haríamos desde nuestra idea de atender la diversidad? En este caso, el primero sería un caso de diversidad por circunstancias, por motivos ambientales, es decir, en este caso un traslado de un país a otro, y el otro sería una diversidad por motivos biológicos. Es una chica lleno en clase de chicos. Entonces, ¿cómo lo abordaríamos? Si es que vosotros habéis tenido una experiencia similar o parecida. Por ejemplo, me decían que en Colombia han tenido en los últimos años un incremento de estudiantes desplazados, en este caso de Venezuela. Es decir, las circunstancias han llevado que los venezolanos salgan de su país y que ocupen en buena parte del resto de los países. Lo que me han comentado, no he estado yo ahí, no lo he visto, es que los estudiantes de Venezuela tienen un nivel educativo diferente. Incluso algunos profesores dicen que más bajo. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy dando cuarto de matemáticas y tengo un alumno y todavía el alumno está con Venezuela en su país, en el equivalente está en primero de matemáticas, lo que va a hacer es que pues, no nos llevemos bien. El alumno no va a llevar bien el ritmo que el resto de los compañeros que ya tienen dos cursos más de matemáticas aprendidos. Es decir, sí o sí va a haber que hacer algo con esos estudiantes para que no pierdan cursos y para que no repitan. Entonces, en vuestro caso, ¿qué lo queríais? Buenos días, pues acá en Colombia en sector se hace como un plan de fortalecimiento para pues, mirar las características que tiene el niño y pues apoyarlo en eso. En principio, nosotros lo que tratamos es de apoyarle y darle posibilidades. Primeramente, lo que decimos, si nuestra normativa lo incluye, digamos que es parte de nuestra obligación. Si tenemos un niño con autismo porque es un caso grave, entonces sí, Dios sí lo va a incluir, ¿vale? Pero si tenemos un niño con autismo y no estuviese dentro de las políticas de atención de nuestro gobierno, del país, no tendría que atenderles. O por lo menos no tendría la obligación. Otra cosa es que nosotros hagamos la voluntad de atenderle porque así el problema que tiene, pues lo puede superar o lo puede solventar. Digo, don Diego. Buenos días. Buenos días. Pues para el caso colombiano, nosotros tenemos un tema de que la inclusión se debe dar dentro de las instituciones, entonces se deben atender a todos los alumnos que lleguen a la institución. Para poderlos atender hay que hacer algo que le llaman aquí PIAR, que es como plan individual de ajustes razonables, o sea, se deben tomar los casos individuales, analizarlos y dársele un tratamiento individual a cada estudiante.
Vale, ha dicho usted la palabra integración, de hecho está ahí en diapositivas. El próximo día veremos los distintos modelos y veremos que todavía, a pesar de que llevamos ya años con la aprobación de la palabra integración, todavía no ha llegado a ser el modelo que estamos utilizando. Le anticipo, para que fuese integración, aparte de hacer el PIAR, cada alumno que necesitase tendría que tener una sombra, un profesor prácticamente particular, un adulto especializado en su problemática en la clase. Es decir, yo soy profesor de matemáticas y tengo 40 alumnos y en mi clase vienen esos 40 alumnos y 5 adultos. Esos 5 adultos están en cada uno de los niños que tienen necesidades y a uno se lo está repitiendo 2 veces, a otro se está poniendo en letra grande, a otro le está diciendo no te distraigas, cada uno con lo que necesita, de forma que al final esos niños sí están avanzando como deben gracias a la atención a la diversidad. En ese caso sí estaríamos hablando de integración. Eh, yo he escuchado de que las sombras a veces son los padres los que los tienen que pagar, porque el Estado a veces no se ocupa. Dígame, Diego. Sí, debería haber un docente de apoyo, le llamamos acá, pero generalmente no se cumplen las instituciones porque pues los costos y no se tienen pues los docentes que estén especializados en eso. Eso es. Y tendría que haber, si fuese integración, un docente de apoyo por cada niño con necesidad. Es decir, pongamos, tenemos 3 niños con necesidad, no podemos estar con el mismo docente con los 3 a la vez. ¿Por qué? Porque a lo mejor la problemática de cada uno de ellos es diferente. Entonces, si al final hacemos integración, tendríamos que tener eso. ¿Qué tenemos en España? En España tenemos lo siguiente. Tenemos dentro de los institutos un especialista en problemas de lenguaje y solo se encarga del lenguaje y un especialista para todos los restos de problemas. Entonces, tenemos un AL, un auxiliar de lenguaje, y un PT, es un pedagogo terapéutico. Teóricamente tendría que haber tantos AL y PT como necesidad de subirse. Si tenemos 10 alumnos que necesiten, o que tengan problemas de lenguaje, y esa persona, ese especialista, no da para todos, porque los horarios coinciden o por lo que sea, tendríamos que tener más. De hecho, en España ahora mismo podemos tener PTs y ALs 5 en un centro de 250 alumnos. Quiere decir que sí o sí son insuficientes. Si tuviésemos tantos PT y AL, es decir, pedagogos terapéuticos como auxiliares de lenguaje, como hiciesen falta, en España sí tendríamos ya un modelo de integración. Es decir, que tenemos la estructura, pero no tenemos suficiente personal para atenderlo. Algunos países lo tienen por escrito, pero luego no hacen esa parte de voy a poner tantos, como queramos llamar, profesores auxiliares o lo que sea, para atenderlos como debería. Entonces, anteriormente no se les tenía en cuenta, a medida que han ido avanzando las leyes internacionales con respecto a los derechos humanos, pues ya se les empieza a tener en cuenta, incluso a que llegue a ser un derecho por su parte. Yo tengo un papá, una mamá que me han dado mi niño en mi diagnóstico y yo puedo ir al colegio a exigirle que le hagan adaptaciones. ¿De qué va a depender o no? Pues también del caso que le hagan al padre, de la fuerza que tenga, pero en principio, si está dentro de la ley, sí tendría la posibilidad de solicitar esas adaptaciones o solicitar esos auxiliares. Entonces, ¿de dónde salió esta declaración y de dónde salió el informe que da paso a todo lo que es la integración? Recordemos, tenemos una integración y luego tenemos una inclusión. Luego veremos próximamente cada uno de los pasos. En principio, de una ideal internacional de dar a todos los alumnos lo mejor posible. O que todos los alumnos, independientemente de su condición económica o lo que sea, tengan las mismas oportunidades de estudio. Pensando en que si todos llevan el mismo ritmo o todos tienen las mismas oportunidades, lo que hará es que alcancen o que consigan sus metas. Recordemos, no toda la diversidad se atiende.
Este niño por ser rubio o el otro por ser moreno, no debemos hacer ninguna modificación. Este niño que no ve bien, pues yo a los ojos a lo mejor no le hago nada porque a lo mejor tiene gafas o necesita gafas. Pero, por ejemplo, le puedes sentar en la primera fila. La primera fila tienes la pizarra todo arriba y no tiene que hacer el niño un esfuerzo por ver o no ver. ¿Vale? Igualmente, si no escucha bien, a mí me tocó una vez, cuando daba clases presenciales, era turno de tarde y había pues alumnos jóvenes y alumnos que están trabajando. Y había un alumno que tendría como unos 40 años y se sentaba en la última fila y dice, yo no escucho bien. Y yo lo que le pedí es que se ponga en la primera fila y entonces ya sí o sí escuchaba. ¿Por qué? Porque está en la primera fila. Entonces, todas esas pequeñas adaptaciones se pueden ir haciendo sin mayores informes ni mayores seguimientos. Luego hay otras adaptaciones, como digo, que se denominan, no sé si en Colombia se denomina igual, adaptaciones mayores, que consisten en solo los casos excepcionales, solo los casos que sí o sí se vaya a ver que vaya a perder el curso, hacemos modificaciones. Por ejemplo, hacemos que el examen sea oral en vez de escrito. O hacemos que en vez de tener 10 temas, como este niño tiene problemas para lo que sea, de atención, de memoria, lo que sea, hacemos que en vez de 10 temas, este niño solo se tenga que estudiar 5. ¿Qué significa? Que nosotros estamos haciendo excepciones a lo que debería en función de sus necesidades. Si su necesidad implica tener poca capacidad de memoria, en distraerse, no sé qué, no sé cuál, todo eso le va a influir negativamente en el desempeño. Por ejemplo, los niños con TDAH, trastornos por déficit de atención, tienen un problema en cuanto a que no se están quietos, pero igualmente tienen problemas de interacciones sociales, es decir, los demás se cansan del niño, los demás no quieren jugar con el niño y los demás le van aislando por, en España se dice latoso, por molesto, por inquieto. ¿Por qué? Porque se pone a jugar una vez y quiere seguir jugando lo mismo y quiere seguir jugando lo mismo. Entonces, estos niños, aparte del problema de la atención y el aprendizaje que conlleva, ya que la atención es un paso previo al aprendizaje, tienen problemas de habilidades sociales y tienen problemas a la hora de escribir porque no le tienen paciencia para hacer la O con un canuto. Y tienen problemas de lectura porque no tienen paciencia para leer todo el libro y lo dejan. Es decir, son niños que van a presentar muchas problemáticas asociadas a su trastorno, pero que en el ámbito de la rehabilitación, incluso en el ámbito académico, normalmente no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque se entiende que son que no tiene que ver directamente con el aprendizaje, cuando en realidad sí lo tiene. Entonces, después de esta declaración y después del informe Marro, me parece que se llama, el informe Marro es el informe sobre el que se basa todo el tema de la implementación de la integración. Y es el que dice que en aquellos centros en que cuenten con tantas auxiliares de lenguaje o con tantos eh, profesionales especializados en ese ámbito, solo esos son los que van a poder ofrecer o van a conseguir que los alumnos vayan más y mejor en su ámbito. Nosotros como docentes tenemos que conocer cada uno de nuestros alumnos, saber qué tienen para poder hacer o aplicar algún tipo de adaptación, modificación o lo que sea. No, en principio para eso tenemos al psicólogo de centro o el equipo psicopedagógico, que se encarga de las evaluaciones de los alumnos, se encarga de las interpretaciones y se encarga de dar pautas a los profesores. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo me hago especialista en el autismo, porque me interesa el tema, siendo profesor y darle otras oportunidades al estudiante, no voy a saber sobre TDAH, no voy a saber sobre otros trastornos que puede estar sufriendo. Es decir, sí o sí, a partir de este informe, cambia la forma en que se aborda la educación, en este caso personalizada.
Recordemos que este señor ni leer ni escribir sabía y entonces lo que hizo fue encargarle el informe a unos especialistas y luego poner su nombre como si hubiese sido él el que realmente lo hubiese hecho, que no es el caso. Entonces, ese modelo tiene la ventaja, el modelo de la inclusión, tiene la ventaja de tener a los niños que hasta ese momento estaban excluidos de la sociedad, estaban en monasterios con monjas, con monjes. Ya el siguiente paso es que ya estuviesen dentro de la ciudad y a partir de ahí lo que haciendo es adquiriendo derechos el menor. Recordemos, estos derechos luego cada gobierno va a decir que sí y que no, tiene que atenderse. Derechos que se dice que tienen los menores: derecho a educación, al desarrollo de personalidad humana, fortalecimiento respecto a los derechos humanos y también a escoger la carrera, en este caso de los padres con los de sus hijos. ¿Qué es lo que se trata? Se trata de que las personas, los niños, independientemente de su edad, vayan escribiendo, vayan conociendo y vayan potencializando sus derechos. El modelo anterior al que estamos actualmente lo que hacía es, vamos a quitar los centros especiales y vamos a tener únicamente centros ordinarios. Eso está muy bien pensado si a esos niños que están en el centro especial le das alguna alternativa, le das algún que hacer, le das alguna adaptación. Si no haces nada, lo que tienes es una bolsa en el sentido de mucha gente, de niños que no acaban, porque no reciben la financiación, la atención, el cuidado por parte de sus padres. Es decir, sí o sí, en este caso, los padres son los que tienen que ir a buscar, a preguntar al centro, a ver cómo funciona y en algunos casos pedir apoyo en el ayuntamiento para poder conseguir sus objetivos, que al final son la de mejorar el mensaje. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un niño con una dificultad y no pongo solución, esa dificultad va a ir creciendo y va a ir haciendo que esa brecha académica entre lo que los demás pueden, los demás de clase pueden y el niño puede, va siendo cada vez mayor. ¿Cómo se corrige eso? Podemos corregirlo con clases particulares y que el tiempo que ha estado, entre comillas, perdiendo, pues lo recupere de esta manera. ¿Qué implica este tipo de atención? La atención implica que una serie de derechos que tienen derecho a acceder, me parece que son las gafas u otro tipo de material por tener algún tipo de alteración, discapacidad. Como digo, depende mucho del país y depende mucho de cómo invierta. Algunos dicen, en el norte de Europa existe ese modelo y se aplica y funciona, pero algunos dicen que es muy caro. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, si tenemos un profesor y 4 sombras, para la misma clase estamos teniendo 5 adultos y cada uno de ellos cobrando. Entonces, es un sistema que en principio parece insostenible por la carga económica tan importante que supone para el profesorado. O en este caso, los padres sí van a pagar algún tipo de sombra. Entonces, ¿qué hacemos si sospechamos de que este niño tiene algún tipo de problema? Como decimos, nosotros no vamos a dar diagnósticos, para eso tenemos los psicólogos, psiquiatras, neurólogos que te dan diagnóstico de qué lo puede pasar o qué no lo puede pasar y a partir de ahí hacer la intervención. Entonces, nosotros como docentes lo que hacemos es, digamos, dar el aviso, dar la voz de alarma. Oye, este niño, por lo que sea, le va mal, que haga su análisis y vean qué es lo que es. Por ejemplo, ¿se puede considerar diversidad o que hay que atender a la diversidad de un niño cuyos padres están en pleno divorcio? Y uno puede decir, bueno, ¿y qué más da? Que estén divorciados o no divorciados, eso es dentro
del ámbito familiar y no nos tenemos que meter. Pues se ha observado que niños que en principio pueden ir bien en cuanto al ámbito académico, pero que con con el problema de la familia, con los gritos, con las peleas, con todo, el niño se retrae en cuanto a sus habilidades sociales, interacción, incluso en cuanto a las calificaciones que se obtienen. Es decir, a este caso hay que hacerle algo al niño, si, sabiendo que, por ejemplo, si no se hace nada, pues a lo mejor el chico se pierde. Es decir, si cuando necesita no recibe la atención que requiere, pues a lo mejor pierde curso o reprueba o lo que sea. Es decir, es de casuística en unas comunidades, digamos que tenemos muchas comunidades. En unas comunidades sí está atendido y en otra comunidad, en este caso, no está atendido. Entonces, el próximo día vamos a ver qué es eso de la atención, cómo se atiende, qué características tiene y también qué limitaciones. Nosotros como docentes, como decimos, damos la voz de alarma y son los profesionales de la salud los que van a analizar si efectivamente existe un problema, de averiguar de dónde sale el problema y de poner la solución más adecuada. Si tenemos un equipo pedagógico en vez de psicólogo, igual ellos van a hacer la evaluación. En España tienen que hacer lo que se llama un informe de evaluación psicopedagógica, en el que se hace un análisis de todas las características que tiene el menor. Por ejemplo, la altura, el peso, pero también todo el tema de cómo es con los estudios, si ha tenido pruebas, etcétera. Sí, se está buscando que ese cambio de comportamiento en el menor, por ejemplo, cuando se divorcia o de otro motivo, que se trate de averiguar cuál es y de hacer las acciones adecuadas. Por ejemplo, un niño puede ir bien. Normalmente siempre hacemos una comparativa con el pasado, ¿vale? Un niño puede ir bien y de repente empezar a no querer ir a clase. Pero, ¿qué te pasa? No, es que me siento mal, es que no tengo ganas, es que no sé qué. Y lo que hace es, lo que hace es eh, darle la oportunidad a través de ese informe en el que dice efectivamente en este área sí, en este área no falla y en este hay que intervenir o que no intervenir. ¿Qué quiere decir? Que tiene que comunicar ese informe psicopedagógico eh, a todos los profesionales. No, a todos, únicamente va a comunicar el resultado de ese informe a aquellas asignaturas en que sí se vean afectadas o comprometidas de alguna manera. Es decir, no es necesario que yo, profesor de matemáticas, me diga que tengo un niño con TDAH o con autismo si la matemática le va bien. Imagina, tiene autismo, pero le da bien las matemáticas, ¿para qué necesita adaptaciones mayores o adaptaciones menores? Es decir, es basado en ese informe psicopedagógico cómo tomamos ya decisiones de qué hacer y qué no hacer y hasta cuándo hacer. Os repito, vamos a ver las adaptaciones mayores y las adaptaciones menores. La diferencia entre una y otra, el tiempo, la duración y sobre todo que ponernos de acuerdo sobre ello. Entonces, hasta ahora, ¿qué problemática habéis visto vosotros en cuanto a diversidad? Hemos tenido autismo, hemos tenido TDAH, hemos tenido todo, no he tenido nada. Repito, ¿cuál es vuestra perspectiva, vuestro conocimiento, vuestra experiencia con respecto a la atención a la diversidad? Creo que escribes En por el chat. alguna ocasión Sí, tuvimos fue un estudiante cieguito y de verdad que se siente uno impotente porque dentro del aula de clase y era mayorcito que los demás y pues uno no sabe qué hacer porque uno no domina el braille. Eso digamos que no lo dejaban a nosotros los docentes saber cómo, en mi caso, no, o en el caso de nosotros, matemáticas, ¿sí?
pero resulta que el chico era muy hábil para manejar el abaco y eso fue una gran ventaja. Todo el mundo conoce lo que es el abaco, ¿no? Es una especie de instrumento que está hecho a base de columnas, en el que cada columna representa pues las decenas, centenas, millares, y lo utilizan para aprender más rápido lo que es el tema de las matemáticas. Es decir, en las edades tempranas los niños necesitan tocar, necesitan saber distancias, necesitan saber todo. Y eso se lo permite, por ejemplo, el abaco. Y el abaco se ha observado que en aquellos niños que lo tocaron inicialmente y que lo practicaron, se les hacen las matemáticas mucho más sencillas. Don Carlos dice, falta de personal capacitado para atender estos casos especiales. Sí, y digo, y cuanto más dificultad tenga el niño, más difícil va a ser encontrar un profesional. De hecho, en España se mantienen lo que son los centros especiales para casos como medio y grave, porque se saben que eso, por mucho que quieran, no van a avanzar. En cambio, en otros países, desde el principio se les está atendiendo y todo el tiempo que necesiten. Como decimos, puedo pensar que eso va a depender de los recursos que tenga uno, pero no necesariamente. Por ejemplo, Alemania lo que hace es a los últimos años, el último año de los que van a ser especialistas en atención, lenguaje o cualquier otra necesidad, lo que hacen es se los seleccionan y en el último año tienen que hacer, en vez del servicio social o la práctica correspondiente, hacen la práctica en ese sitio donde están haciendo los estudios. De manera que les obliga a alguna forma a terminar la maestría, el doctorado, lo que tengan que estar haciendo. Entonces, como digo, no todo es ayudable, no toda atención hay que tener en cuenta y lo que hacemos o procuramos es que lleven el mismo ritmo de los demás. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor hay cosas como lo de las franjas de edades o cualquier otra problemáticas que no se puedan abordar, que no se puedan contestar en ese momento, sino que estamos procurando solucionar en la medida de lo posible los casos más graves. Como decíamos, en otros países, incluso en España, hay centros especiales donde están los casos muy graves y en los colegios normales, por así decirlo, tenemos niños como más leve en cuanto a la gravedad. Es decir, sí o sí, los más graves están siendo atendidos por los padres, pero igualmente somos nosotros los que estamos atendiendo. Entonces, diversidad, sí, todo está reflejado, todo está respetado, todo está en función de eso. No, eso no sería realista pensar que porque tengamos una ley de hace 10 años en el que decimos que todos los niños están en inclusión, efectivamente vayan a estar o no en inclusión. Va a depender, como decimos, del profesorado y el esfuerzo que haga el profesorado, primero por enterarse de qué es la problemática que tiene el niño y segundo, de ver cómo va a hacer para, si tengo 35 alumnos, no estar atendiendo a los 35 para que vayan aprendiendo y a este que le cuesta más, le cuesta menos, se queda un poquito aparte para no, porque no sigue la misma pauta que los demás. Profe, una pregunta. ¿Cómo se Bien. podría atender en cuanto a las diferencias de las que estamos hablando? Por ejemplo, en Colombia tenemos de 30 estudiantes, 8 o 10 venezolanos. Ellos, digamos, vienen bastante atrasados en cuanto a matemática, no sé en las otras áreas. Sí. Y de verdad que se hace complicado porque los colombianos, digamos, van un poquito más avanzados ahí. ¿Cómo se trabajaría con ellos? Sí, sí, eso me han comentado, de que los venezolanos, no sé por qué, su sistema educativo, tanto en matemáticas como en inglés, están un poquito más retrasados, por ejemplo, que los colombianos. ¿Qué es lo que se hace algunas veces? Cursos de nivelación. Es decir, antes de empezar el curso propiamente dicho, eh, 1 o 2 semanas se dedican a que estos alumnos y aquellos que también vayan mal, que también les va a servir,
les alcance pues, para llevar el mismo ritmo que el resto. Por ejemplo, en España ha habido durante un tiempo la guerra de Ucrania, ¿vale? Entonces, la guerra de Ucrania ha desplazado a niños ucranianos por medio Europa y han llegado a Europa, han llegado a España. Y se han dado cuenta de que en vez de ser un país, digamos, con una pobre educación, es todo lo contrario. Resulta que ahora los venezolanos, perdón, los ucranianos que están en España tienen un mejor desempeño en cuanto al ámbito académico que en matemáticas que otros niños. ¿Qué quiere decir? Que por lo que sea, no miraron bien, no buscaron o no se informaron de cómo era España previo a hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo hubiesen hecho, pues se hubiesen dado cuenta de que sí o sí necesitan algunas mejoras entre ellos. Entonces, de nuestros alumnos van a venir de su papá y de su mamá, ya decimos que incluso entre los aspectos que hay que tener en cuenta y que puede afectar el desempeño escolar es que los padres se lleven bien o que no se lleven muy bien. ¿Vale? Y todo eso hay que atenderle. En este caso, unas pueden ser por circunstancias ambientales, oye, vengo a otro país, tengo otra legislación, tengo otro sistema educativo y vengo a este. O puede ser por temas de tipo ambiental, como hemos dicho, es una chica que está sola en la ingeniería de informática, en la ingeniería de ciencias, pero sigue estando sola. Entonces, sí o sí, cuando nos vamos a dedicar a esto, no estamos pensando en hacernos ricos. Sí, que yo sepa, maestros, no hay maestros ricos. Si vosotros lo conocéis, me decís. Pues, ¿por qué lo hacemos si no es porque nos van a pagar más o mejor? Simplemente lo hacemos porque creemos que es lo correcto y que los alumnos tienen que tener unas oportunidades que las sepan aprovechar o no, es cosa de ellas. Pero por lo menos nosotros no somos el que de alguna forma le limitamos en cuanto a sus posibilidades de desarrollo profesional. Entonces, aquí tenéis una serie de derechos que tienen los niños que pues a veces se respeta y a veces no. Ya sabéis que hace unos 3 4 años hubo una moda de que los niños fuesen a la ONU, que fuesen a distintas instituciones a decir qué es lo que tenían que hacer, como si ellos, llenos de adultos, no supiesen qué es lo que tenían que hacer. Pero bueno, el ejemplo venía porque en los últimos años se tuvo mucho más en cuenta lo que es la parte de arriba. De hecho, eh, las adaptaciones tienen que hacerse en función de las posibilidades y del niño. Hay adaptaciones, por ejemplo, que tienen niños que entras en la secundaria y todos los cursos te revisan si has mejorado o no has mejorado, si necesitas algo o no necesitas nada, para que el niño tenga la posibilidad de pues, terminar con el resto de sus compañeros o si hace falta, porque es algo grave, pues simplemente va a su ritmo. Recordemos, adaptaciones mayores y menores. Las menores son aquellas que podemos hacer sin contar con nadie, es decir, sin contar con el psicólogo, sin contar con el director, porque son adaptaciones que hago yo dentro de mi aula pues, para que los niños estén más cómodos. Cuando en realidad lo que estoy haciendo son adaptaciones para que los niños sean atendidos. Las adaptaciones mayores, es así o sí. Tenemos que tener la autorización del psicólogo, del equipo psicopedagógico del que corresponda para poderlo hacer. Esa adaptación mayor que consiste en modificar los criterios de evaluación, por ejemplo, del alumnado. Es decir, los alumnos tienen que estudiar C+, y yo le pongo a este 5 porque sé que no va a poder más. Ese tipo de adaptaciones, en principio, hay que ser consensuadas y hay que estar aprobadas por, en este caso, el psicólogo escolar y el director del centro, que al final es el que va a dar la autorización. Estas adaptaciones menores, e incluso las mayores, incluso menores, puede que de un curso a otro entre comillas, se resuelva y puede que sea crónico para el resto de vida, sin llegar a ser un pues, cáncer, alguna problemática,
si hay niños que van a requerir esa atención. Por ejemplo, el TDAH. Si tú en los 3, 5, 6 años que está en el centro no hacen ningún tipo de modificación, el resultado va a ser el mismo antes que después. Si nosotros hacemos modificaciones y vamos viendo cómo los estudiantes van alcanzando sus objetivos, lo que va haciendo es pequeños cambios dentro de su metal, dentro del objetivo que tengamos, para poder llevarlo a cabo, de poder conseguir que los alumnos tengan las mismas oportunidades de desempeño que el resto. Recordemos, no es que tengamos o no es que le queramos dar más y mejor, sino lo que queremos es que todos, en la medida posible, tengan las mismas oportunidades, y si este necesita que para que esas oportunidades se necesitan se lo digan 3 veces, pues se lo tengo que decir 3 veces. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todos estos, como digo, lo vamos a ir viendo en el tema número, de personalidad, la segunda parte del tema número 2, y vamos a ver eso del desarrollo de la personalidad emocional y todo eso, cómo cada institución, cómo cada colegio le da la vuelta que quiera y la atiende o no atiende. Por ejemplo, en España hay 3 tipos de centros: centro público, centro privado y centro concertado. El centro público es financiación pública y tiene que seguir las pautas que se den. El centro concertado es financiación privada y no hace caso a nadie, hace lo que quiere. Y el centro público, el centro igualmente que se encuentra el centro donde tenemos un centro concertado en el que recibe parte de la financiación pública y parte privada. ¿Qué es lo que pasa? Que esa parte de la financiación pública le da, entre comillas, derecho a ser atendido por parte del alumnado siempre y cuando lo necesitase. En la parte de las instituciones privadas, pues hace lo que quiere. Si quiere te atienden, y si no te atienden. Si no, no te atienden. Y no puedes poner excusas porque es una privada. En cambio, las concertadas tienen la obligación de darte una oportunidad, de darte una prueba, de darte para que veas si el niño o no avanza. Entonces, de momento sería todo. No sé si tenéis alguna duda, algún comentario. Os recuerdo, hemos explicado la actividad número 1, buscamos una nota de prensa relacionada con el tema de diversidad, y esa es la que comentamos. Y en la medida posible, la relación entre eso y también el tema de lo que hemos visto en el temario. Vale, pues si no tenéis ninguna duda, lo dejamos por aquí y el próximo día terminamos el tema número 2 y vemos lo que haya quedado. ¿Vale? Venga, pues entonces que tengáis un buen día y que tengáis una buena semana. Entonces, muchas gracias y bendición en este día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Compañeros, bendición. Que tengáis buena tarde y buena semana a todos.